8 de la mañana con 19 minutos, 8 con 19 minutos, avanzamos con más entrevistas. Nos acompaña a esta hora, 8 con 19, el economista Santiago García, profesor de Economía de la Universidad Central, analista económico. ¿Cómo está, economista García? Bienvenido, buenos días, qué gusto saludarle. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Usted en sus redes sociales ha publicado cifras de la triste realidad que vive el país en materia de empleo. 4.2 millones de ecuatorianos son trabajadores informales frente a 3.5 millones que tienen trabajo formal. Es decir, la mayoría de ecuatorianos se encuentra en la informalidad, más allá de los ofrecimientos gubernamentales de que se iba a incrementar el empleo, sobre todo para los jóvenes. Una gran cantidad de jóvenes no han podido conseguir empleo y menos beneficiarse de la seguridad social. Cuéntenos, por favor, cómo sacó este estudio, en base a qué indicadores, a dónde se lo midió y cuáles son los sectores más afectados. Buenos días, bienvenido. Xenia, un atento saludo, Alexis. Gracias por invitarme y por en este medio de comunicación el poder conversar con la ciudadanía sobre esta temática que es fundamental. Yo creo que esto es de las principales preocupaciones de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Esto corresponde a una investigación que estamos haciendo en la Universidad Central, en la Facultad de Ciencias Económicas, con los datos de la Encuesta Nacional de Empleo. Cogimos toda la base de datos, dato por dato, cifra por cifra, y lo hemos procesado todos los datos anual, más de 300.000 datos que existen en esa encuesta. Entonces, atacamos o fuimos a mirar sobre todo el tema de la informalidad, porque esa parte yo creo que nos corresponde a los académicos y obviamente luego pasar esta información a los tomadores de decisiones, a la opinión pública para buscar alternativas. Primero, obviamente, entender la gravedad de la problemática del empleo informal y luego, como digo, buscar las alternativas. Entonces, eso un poco es el antecedente de esta preocupación y de estos resultados que estamos empezando a sacarlos, a promocionarlos, a difundirlos, porque eso nos corresponde a los académicos. Entonces, hay una preocupación muy grande porque es una tendencia que lleva muchos años y no vemos un quiebre, no vemos, no hay dónde aferrarse y decir, bueno, pero es que aquí ya posiblemente esa tendencia a que el empleo informal sea mayoritario con respecto al empleo formal, ya llevamos varios años. Y quizás una de las cuestiones que ya puede uno ir imaginando precisamente es que la actividad económica, la economía nacional no responde, no funciona bien, no crecen, no hay un crecimiento sostenido. Este año que pasó, el 2024, según cifras del FMI, la economía se contrajo en menos 0,4%. Y si uno ve un poquito más de mediano plazo, después del COVID, la economía ecuatoriana, es decir, al finalizar el 2020, una vez que empezamos a salir de esta pandemia tan terrible, Ecuador es uno de los países de menor crecimiento de toda América Latina. Entonces, claro, ahí no hay vuelta. Ese bajo crecimiento luego se va a reflejar en estas condiciones precarias, complicadas, que toca vivir a los ecuatorianos, porque de alguna manera hay que sobrevivir. Entonces, va por ahí el análisis, como digo, preocupación, pero sobre todo con el ánimo de, bueno, hay que darle la vuelta a esto y encontrar posibles alternativas. Cómo está, economista? Buenos días. Eh, Gracias, el, Alexis. cre- Bien. el crecimiento económico es el resultado de qué tipo de políticas. Hablemos específicamente de políticas públicas en materia económica, que es lo que nos convoca hoy, pero el crecimiento económico no ocurre por obra y magia del Espíritu Santo, ni tampoco es el resultado únicamente de lo que pasa económicamente a nivel mundial, el precio del petróleo, los commodities, etcétera. Tiene que haber políticas públicas. ¿Y cuáles son esas políticas públicas que en este caso hacen que el crecimiento sea tan negativo como el que usted señala? Bueno, sí, ese es el enfoque correcto. Hay factores estructurales y hay factores de política pública que impactan en la actividad económica, en la actividad general del país, ¿no? Mencionemos algunas. Hay problemas, por ejemplo, en temas internos. No hay posibilidades, o cómo decirlo, se ha caído la inversión. Y no me estoy refiriendo a la inversión solamente pública. Se ha caído la inversión pública, pero también se ha caído la inversión nacional. Si yo pongo un ejemplo, si le digo a un empresario de Atuntaqui, para ser más coloquial, que invierta más para producir más camisas, si le decía eso en el 2021 me hubiese dicho, mira, discúlpame, no puedo hacer eso.
¿Por qué no puedo hacer? Porque la economía y el consumo está contraído. El mismo empresario el 2022, el 23 sigue diciendo lo mismo. No puedo porque las circunstancias no acompañan. Entonces, un factor muy importante es la inversión nacional. Y ni siquiera quiero referirme a la gran inversión, a la inversión en petrolera, a la inversión en grandes proyectos, Ujú, sino a la inversión que hace precisamente la diferencia para la creación del empleo. Luego, también, ahora sí salto a la inversión grande, a la inversión extranjera. El año 2023 yo digo, fue un mal chiste la inversión extranjera en el país, 300 millones de dólares. No sirve ni para el Ujú, café. Sinceramente, ujú, los migrantes el año anterior, o mejor dicho, el año 2023, nos enviaron más de 5.400 millones de dólares. Y la inversión extranjera llegó a 300. Entonces, Alexis, de ahí sí ya empieza a haber un cúmulo de circunstancias y de políticas, el tema de seguridad ujú, jurídica, el tema de los proyectos que tengamos disponibles para los inversionistas extranjeros, eh, todo ese tipo de los problemas también de inestabilidad política que ujú, vamos atravesando. Entonces, toda esta suma de factores hacen que finalmente el crecimiento económico sea pobrísimo. Después del COVID, la economía se cayó 9% en el COVID. Después del COVID parecía que nos íbamos a recuperar, crecimos ujú, al 10%, fue ilusorio ese rebote. Y toda la tendencia hasta el 2024 a la caída, 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 y es lo que nos encontramos, y eso impacta directamente el mercado de trabajo, en donde finalmente el ecuatoriano lo que tiene que hacer, su lucha diaria es subsistir. Hay unos datos interesantes en donde se ubica el informal, ujú. si trabaja en un kiosco, si trabaja en la calle. La verdad es que esas cosas sí las vamos a tener que seguir discutiendo porque tenemos que entrar a entender esta realidad y ir buscando esas alternativas, que es una inquietud válida. Economista García, de estos Ujú. 4.2 millones de ecuatorianos que están en la informalidad, ¿cuántos son hombres, cuántos son mujeres? De este 4.2 millones de Sí, personas, en su mayoría son jóvenes, son adultos mayores, son adultos. ¿Cómo se reparte esta informalidad? sí, la informalidad se reparte 60-40. 60% somos hombres, o sea, género, y mujeres 1.800.000. Es decir, en el sector informal hay cerca de un poco más de 1.800.000 mujeres que subsisten en el mercado de trabajo informal. Entonces es una cifra fuertísima. Luego hay 1.080.000 jóvenes entre 15 a 29 años. Y es uno de los principales rubros, digamos, grupos más bien, principal en informalidad, principal grupo. ¿Qué gente está o qué por edades, qué Ujú, personas por edad están en informalidad? En informalidad es de 40 a 59 años, es decir, los más maduritos, 1.500.000 personas están en informalidad. Y luego los jóvenes le sigue, de 15 a 29 años, 1.080.000. Si sumo estos dos, ya tengo 2.500.000. Solo entre jóvenes de 15 a 29 años y de 40 a 59 años, es decir, las dos posiciones, uno ujú, madura en edad ujú. y el ecuatoriano lo que termina es en la informalidad. Y los jóvenes, estos jóvenes, ¿no es cierto?, hasta 29 años que dicen la ley, entonces también son un poco los que quedan golpeados por el funcionamiento económico. Luego hay datos interesantes porque estamos también combinando el tema de la formalidad y resulta que aquí las mujeres disminuyen el empleo en la formalidad y aumentan en la informalidad. Es decir, las mujeres salen perdiendo por todo lado, en el sentido de que se ha perdido empleo formal Ujú. para mujeres, pero inmediatamente, obviamente, sube la presencia en la informalidad. Esa es la realidad de inequidad de género, digamos así, esta inequidad de falta de oportunidades paritarias, igualitarias. Hay mucho que hacer. Si en la política ha habido avances en paridad de género, bien, si eso está bien y ese es el camino correcto. Nos toca trabajar muchísimo más, hacer un esfuerzo mucho más grande para que también haya paridad en oportunidades, porque estas cifras, ¿qué muestran? Precisamente que no hay esa tendencia a la paridad Ujú. y las mujeres salen perdiendo porque salen del mercado de trabajo formal y luego aterrizan en el mercado del trabajo de la informalidad. Esa es la realidad lamentablemente en términos de género, de sexo. ujú.
Usted daba un dato antes que me llamaba poderosamente la atención porque me hace, a propósito de la fecha que se conmemoraba ayer, ¿no? Los 25 años de la dolarización, pensar en lo que ocurrió justamente en esa etapa política, democrática y económica del país. Ahí también se generó una gran ola de migración y hoy estamos prácticamente viviendo lo mismo, economista, es decir, quien terminó salvando al Ecuador en esa época, si bien ahora dicen fue la dolarización, como que si hubiera sido un efecto mágico, pero fue una ola migratoria de más de 3 millones de compatriotas que dejaron sus familias, sus hijos, sus casas y se fueron a los Estados Unidos, a otros países de la región, Europa, a buscar trabajo y empezar a enviar remesas. Hoy nuevamente la migración termina siendo y terminan siendo los propios ecuatorianos los que salvan a los que nos salvan a nosotros, a los que nos quedamos acá por las razones que sean. Eh, ¿Cómo comparar estos dos escenarios en momentos diferentes de la historia, pero que finalmente terminan siendo muy parecidos? Bueno, a mí me parece que tienes la razón, Alexis. Hay una reflexión que yo personalmente le hago porque he estado muy activo en los medios de comunicación por estos 25 años y me han hecho esta pregunta precisamente, ¿cómo veo, qué se puede decir desde el punto de vista económico, social de la dolarización? Y yo lo que digo es que la dolarización ha sido construida con el esfuerzo, las lágrimas del pueblo ecuatoriano. Porque al inicio de la dolarización, primero que entramos casi a la fuerza, pero al inicio de la dolarización hubieron dos fenómenos fundamentales. Uno, una inflación del 90% en el año 2001, que lo pagamos nosotros. Había el tema de lo que son las pensiones. Yo recuerdo en la Universidad Central, pensionistas que recibieron, y haciendo todos los cambios de sucres a dólares, recibían $2 de pensión. Entonces, que quede clarísimo que la construcción de la dolarización se lo ha hecho con el sacrificio del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que, ¿sí? Ya los políticos dicen, no, es que yo hice, no sé qué. Finalmente somos nosotros los que hemos sostenido a o la gente o la ciudadanía hemos sostenido la dolarización. Y el segundo fenómeno, como digo, sosteniendo y enfrentando una inflación en primer momento muy alta, es precisamente lo que tú dices, las remesas, el migrante. Llegó un momento, y es bueno recordar la historia, llegó un momento que el desempleo y el subempleo en el Ecuador, después de los primeros años de la dolarización, bajó. Entonces Ujú. algún político incluso iluso dijo, bueno, ¿saben qué? Hemos mejorado porque el desempleo ha bajado. Ya, pero porque la gente se fue. En Se fin, fue, son claro. esos como cuestiones que parecen así sacados de algún cuento, ¿no es cierto? Medio Ujú. complicado. Pero esa es la realidad. Y el mensaje final es que los ecuatorianos, el pueblo ecuatoriano es el que sostuvo y sostiene a esa dolarización con su Ujú. sacrificio. Pasan los años, pasamos 25 años, como digo, gran parte del saldo, y esto es un tema muy técnico, podemos discutir con otros expertos, pero la balanza de pagos, la cuenta corriente, que es una variable clave, así como es importante la Reserva Internacional, quizás más importante es los 5.600 millones de dólares que ponen los migrantes. En fin, esa es la realidad de la dolarización, ¿sí? En donde que quede muy claro, ¿no? ¿Quién es el que sostiene? ¿Quién es el que, por último, vive, sufre, intenta salir adelante en este proceso de este esquema monetario llamado dolarización? Economista García, si tenemos una mayor cantidad de población en la informalidad frente a la que tienen trabajo formal, eh, eso significa que las políticas del gobierno para mejorar el empleo no han dado resultado. Eso significa que los anuncios de creación de empleo joven para mujeres, etcétera, etcétera, que se han hecho en varias ocasiones por parte de las autoridades del gobierno, no han dado los resultados esperados. Las cifras lo demuestran. La cifra demuestra que en los últimos años, este gobierno, yo diría, desde el señor Moreno, no han dado resultados. Eso es lo que uno puede ver. Por ejemplo, hay un programa que se llama el Empleo Joven. Y yo he hecho la investigación, va desde el 2018 a 2019. Si beneficiamos a 16.000, 18.000, y luego se habló de 35.000, pero 35.000 contra 2 millones de jóvenes, ¿qué significa? Entonces, no, como que no hay una política sostenible, no hay una política que realmente impacte. Yo estoy a favor, y soy sincero,
de la ley de eficiencia económica que salió en consenso, consenso político, recordemos, el diciembre del 23, en donde, entre otras cosas, se dice que se puede hacer una deducción tributaria del 150% para los jóvenes. Yo soy profesor universitario, digo, muy bien, entonces si un joven es contratado por una empresa, si gana $500, entonces me puedo descontar para temas tributarios ya no $500, sino el 150, sería 750. En vez, pago 500 y me descuento 750. Pero, Yesenia, ¿cuál es el problema ahí? Ese mecanismo sacado en este periodo último legislativo y del actual presidente, pero la economía está caída. Entonces no hay fuerza en el mundo que a un empresario o incluso a una organización social le digamos, mira, aproveche el incentivo tributario. Entonces me va a decir, ya, pero ¿cómo quieres que aproveche si no necesito o no puedo contratar a ese joven, por más que el incentivo tributario esté presente? Entonces, ahí para mi modo de ver, una conclusión fundamental. Cualquier política laboral, cualquier política de incentivo laboral no funciona si la economía está caída. Y eso creo que parece evidente, no necesitamos hacer grandes argumentos, sino dicen, bueno, es que es cierto, ¿cómo se puede? Incluso no solo para pensar en la gran empresa, la mediana empresa, en general la microempresa, en general una pequeña asociación de la economía popular y solidaria y que paga un salario formal, va a pensarlo dos veces, por más incentivo que exista. Entonces, Diseña, sí me parece que hay que repensar y ahora que estamos en elecciones, yo creo que sería bueno escuchar a los candidatos esta realidad, no otra, esta, y contrastar con lo que y tú me acabas de preguntar, las políticas no están funcionando, las políticas por más buena intención que exista, pues no funcionan y esto se cura con política pública, de nada sirve que digamos tal cosa o que reclamemos tal cosa. Aquí se cura esto con política pública, también se cura con compromiso de la sociedad, solidaridad de la sociedad en buscar esa posibilidad de generar empleo y de contratar. Pero siento que vamos como patinando, ¿no? Y de los candidatos que voy escuchando y viendo, como que como que no ven esta realidad y nos vuelven a decir, mira, es que yo voy a hacer esto, es que el incentivo voy a hacer esto, es que voy a hacer lo otro. Señores, veamos lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 años y cambiemos el chip para encontrar alternativas para millones de ecuatorianos que exigen un trabajo decente. Ujú. Economista, el Ecuador, ¿cómo cierra el 2024 con las medidas que en materia económica tomó el gobierno? Me refiero sobre todo al tema de consumo, una vez que se decidió incrementar el IVA al 15% y reducir o eliminar los subsidios de los combustibles. ¿Cómo terminó la economía de los hogares? Bueno, yo creo que hay el dato ya en firme que tenemos por el último informe del Fondo Monetario Internacional, hasta que tengamos la información que debe proporcionar el Banco Central, pero la economía se contrajo 0,4%. En materia de empleo, lo que estamos viendo a finalizar el 2024, el empleo adecuado está estancado, sigue en el mismo nivel, 3 millones y pico de ecuatorianos que tenemos ese privilegio ya de tener un empleo adecuado. Y si yo mido lo inadecuado, ahí saltamos a cerca de 5 millones de personas. Entonces, no terminamos bien. El 2024 ha sido casi una tarea imposible provocar crecimiento económico y como expliqué, desde el 2020 viene la caída hasta terminar en menos 0,4%. Si hubo un impacto al consumo, entonces. Entonces, el consumo también, lo que se tiene, el dato es que, dado esta caída de la producción nacional, el consumo también se contrajo. Ahora, yo lo que creo ahí es que el incremento del IVA tiene un efecto también, tiene un doble efecto. Primero, que te genera más ingresos. Toda la reforma que se ha hecho en 2024, según mis cálculos, se ha generado más de 4.000 millones de dólares para el erario nacional. 4.000 millones. O sea, por la ley de eficiencia económica, por la ley de la lucha contra el crimen organizado, las dos principales leyes que se han emitido finales del 23 y el 24, todos los anticipos que hacen las empresas, las nuevas contribuciones que se hicieron ocasionales tanto del sector privado como de la banca y de las cooperativas, sumando y restando,
todo eso suma 4.000 millones. Y eso lo que ha hecho es, de alguna manera, estabilizar ingresos fiscales para poder reducir. Lo más seguro es que el déficit fiscal que recibió el señor, ¿no es cierto?, Noboa, fue de cerca de 6.000 millones de dólares. Lo que estamos preveyendo ya cuando tengamos las cifras finales del déficit fiscal, posiblemente esté entre 3.500, 3.800 millones de dólares. Es decir, el déficit fiscal se habrá reducido por esta movida, sobre todo de mayores ingresos. Pero lo que hay que discutir es que esa política fiscal de reordenamiento de cuentas fiscales no es gratis. Subir el IVA nos impacta el consumo. Y si impacta el consumo, se impacta la inversión. Si se impacta la inversión, producimos menos. Entonces, obviamente, si se sube el IVA, como digo, ha estabilizado, ha dado mayores ingresos, pero los consumidores o aplazamos o suspendemos o eliminamos ciertos gastos porque el IVA se hace más caro. Entonces, y el producto se hace más caro. Entonces, Alexis, desde ese juego es el que a mí me parece que hay que encontrarle salida. Empezar a hablar que la mejor política fiscal debería ser la política productiva. Podemos algún rato, no me desagrada, y eso hay que recordar, hubo un consenso político, que pueda modificarse el IVA por decreto presidencial. A mí no me desagrada si puedo bajar en un determinado momento del 15 al 13, pero bueno, pero cuando la economía crezca podemos hacer eso, ¿no es cierto? Y abaratar y tratar de incentivar el consumo. Pero el tema es que estamos un poquito a los extremos en los debates y también estamos un poco a expensas de que el tema fiscal es el que predomina en las políticas, ¿no? Nos preocupa muchísimo, pero quizás yo soy de los economistas que digo, bueno, pero preocupémonos también de la producción, porque eso es lo que finalmente va incluso a armonizar un poco más a nosotros los ciudadanos. Al final, el primer pedido del ciudadano, ¿cuál es? He visto las últimas encuestas y aquí ustedes lo han analizado bien en los diferentes programas. Primer pedido, seguridad. Segundo pedido, empleo. O sea, ¿en dónde me pierdo? O sea, ¿por qué no podemos armar una especie de consenso nacional sobre lo que nos interesa a los ciudadanos? El resto podría esperar, pero bueno, eso no es fácil decirlo, pero bueno, la realidad sociopolítica no es tan fácil, sino es más compleja. Economista, usted menciona que con todas estas leyes el gobierno ha logrado inyectar al erario nacional 4.000 millones de dólares, pero muchos de esos ingresos no van a ser posible que se puedan recaudar durante este periodo porque fueron concebidos solo por una única vez, supuestamente. Si no tenemos esos ingresos, ¿qué es lo que nos espera en la economía para el 2025? Porque ya no va a tener la ventaja de poder inyectar 4.000 millones de dólares. Sí, seguramente va a tener ya no los 4.000, posiblemente tenga un valor menor. Entre las imposiciones extraordinarias de las empresas, del sistema financiero y de las cooperativas, ya no hay. El 25 no existe y hay que buscar otras fuentes de financiamiento. Lo que he escuchado y lo que hay compromisos del gobierno y lo que está escrito en el programa con el Fondo Monetario es una racionalización, una reducción del gasto tributario. ¿Qué es un gasto tributario? Es el sacrificio del pueblo ecuatoriano cuando le dice a una empresa, mira, si tú inviertes, no te voy a cobrar durante 10 años el impuesto a la renta. Pero tiene un costo, ese costo es... Entonces a mí me parece que si se hace una racionalización ahí y en vez del sacrificio fiscal, ¿no es cierto?, de perdonar, por ejemplo, el impuesto a la renta y se le dice, no señor, lo siento, pero usted va a tener que pagar, entonces creo que se puede generar ingresos. Creo que los pagos que se llaman, ¿no es cierto?, no son pagos anticipados, sino todas las contribuciones que hacen los grandes contribuyentes, que hay que ponerle todos los controles que sean del caso necesarios para que se cumpla la ley, también creo que podría generar recursos que puedan de alguna manera intercambiar o, ¿no es cierto?, compensar lo que ya no se va a poder cobrar en estos ingresos extraordinarios. Y finalmente, de lo que he visto de la programación que se está hablando, programación macroeconómica, debería emitirse al menos entre 1.500 o 2.000 millones de dólares en bonos internacionales para el mercado de Wall Street o mercado financiero privado. Pero eso solo será posible si logramos estabilizar un poco la parte política y en mayo tenemos ya nuevo Poder Ejecutivo, nueva Asamblea Nacional y todos nos ponemos a trabajar todos unidos
porque esos 1.500 de esos 2.000 millones serán posibles de emitir siempre y cuando el riesgo país baje de los 12 puntos, porque no se puede emitir deuda, ¿no es cierto?, internacional para tenedores de bonos si tengo un riesgo país tan alto. Nos van a cobrar 17, 18% de rentabilidad del bono, eso se hace carísimo. Entonces hay que procurar, a partir de mayo, yo creo que hay muchísimos retos económicos o la historia se repite. Eso hay que decir a los políticos ya que ganan. Usted quiere repetir la historia de los últimos 5, 6, 7 años, que hemos podido salir bien de la pandemia, o quiere realmente enrumbar al país, a algo que otros países lo hacen. Veamos el ejemplo de Costa Rica, ahí uno envidia, Panamá. En fin, son cosas que creo que ahí habrá que hacerlas de alguna manera para poder compensar, que es un hecho, ya esos fondos no podrán recuperarse, ya no se puede poner otra vez estos impuestos extraordinarios y hacer cosas objetivas como las que acabo de mencionar. Podrían generar unos 2.000, 3.000 millones de dólares haciendo las cosas bien para que eso alimente al presupuesto del Estado, más sostener el gasto social, el sostener los sueldos y salarios que están ahí de todo el aparataje público. Y con eso, pues, un poco ordenar las cuentas fiscales y avanzar al mismo tiempo en lo que estamos hoy discutiendo, el tema productivo, que ahí sí hay mucha deuda de trabajo en la agricultura, en la manufactura, en fin, ahí hay muchas cosas y muchas políticas que se pueden y se deben hacer. Muchísimas gracias, economista García. Muy gentil por acompañarnos, por atendernos. Muy amable. Gracias, Gracias por la economista. invitación, gracias Alexis y Cristian. A usted.